abuela cuenta un terrible secreto de abuso después de la muerte de su marido. Es impactante. El aire en el pequeño pueblo de Santa Teresa parecía cargar con un dolor palpable. Ana, una abuela dulce y cariñosa, se sentía desbordada tras la reciente pérdida de su esposo Miguel. La casa, que había sido un refugio de risas y amor, ahora resonaba con el eco del silencio. Mientras limpiaba, su corazón pesado latía en un descompasado murmullo, reviviendo cada recuerdo fugaz. Con manos temblorosas, movió un viejo mueble y al hacerlo, dejó al descubierto un pequeño paquete. Eran cartas atadas con un lazo desgastado, descoloridas por el tiempo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos guardaban? Atraída por una curiosidad indomable, desató el lazo y comenzó a leer. Las cartas, escritas en la caligrafía amorosa de Miguel, revelaron un pasado oscuro y desgarrador, su infancia. Las palabras describían un tormento oculto, una serie de abusos que habían modelado la vida de su querido esposo en secreto. A medida que leía, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Comprendía que el hombre al que había amado profundamente había vivido una lucha a la que nunca había tenido acceso. ¿Por qué nunca me lo contaste? Su voz se quebró, resonando en la inaccesible soledad de la casa. Ese descubrimiento, aunque devastador, despertó una llamarada dentro de ella. Pero no era solo el dolor lo que la consumía. Había una tensión creciente en el aire, un susurro malicioso entre los vecinos que veneraban a Miguel, quienes nunca podrían tolerar la verdad que recién emergía. Ana sabía que si revelaba lo que había encontrado, no solo destruiría la imagen que todos tenían de su esposo, sino que también podría separarla de su comunidad, de su hogar. ¿Es que valía más el legado de un hombre que había sufrido o la verdad que podía liberar? Mientras la opresión en su pecho aumentaba, un escalofrío le recorrió la espalda. Esa comunidad que tanto amaba era tanto su refugio como su prisión. Ruidos de murmullos empezaron a aparecer en la tabaquería, las casas, los caminos polvorientos. Pequeñas certezas comenzaron a resquebrajarse. Además, Ana encontró otros nombres en las cartas, familiares cercanos que también escondían secretos. La conexión entre ellos parecía más profunda de lo que jamás imaginaría. ¿Qué otros horrores habían presenciado? La historia se complicaba más, un hilo rojo que la ataba a un pasado que no conocía. Ana se encontró en una encrucijada, aturdida. ¿Debería proteger la memoria de su esposo o buscar la verdad, arriesgando su propia paz y su lugar en la comunidad? Mientras miraba por la ventana, el sol se ocultaba, tiñendo de un rojo intenso el cielo detrás de las montañas, como presagiando la tormenta que estaba por llegar. Su corazón palpitaba. Podía sentir que el peso de su decisión se avecinaba, tanto como el calor de la noche que se acercaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana sintió que el aire se volvía pesado y denso, como si el mundo entero se detuviera en ese instante. Miró por la ventana. El sol se ocultaba, pero su corazón estaba en plena tormenta.
Su mente zumbaba, revoloteando entre recuerdos. Y las palabras dolorosas que ahora conocía. La decisión que se aproximaba parecía un abismo insondable. Tocaron a la puerta, rompiendo su trance. Era Marta, la vecina de toda la vida. «Ana, querida, tienes que ver esto». La voz de Marta temblaba, llena de urgencia. Ana abrió la puerta, sintiendo un frío repentino en la base de su estómago. «¿Qué sucede?», preguntó. Marta entró rápidamente, con una carta arrugada en la mano. «Fue entregada a la casa de don Miguel. Dice que hay algo más sobre su pasado». Su mirada, inquieta, revelaba un temor profundo. Ana sintió un nudo en la garganta, y aquella carta, que ya no parecía un simple papel, se convirtió en un objeto de terror. «Déjamela ver», murmuró Ana, extendiendo la mano temblorosa. Marta hizo una pausa, su incertidumbre clara. «No quiero que te lastimen más. Es solo un rumor, pero hay nombres en esa carta, Ana, nombres que no deberías conocer». Ana tomó la carta, y al abrirla, un escalofrío recorrió su cuerpo. Cada palabra parecía más pesada que la anterior. Se habla de un grupo, de hombres que hacían cosas horribles. Sus ojos se agrandaron al ver la mención de su esposo, Miguel, junto a otros nombres familiares. Su hermano Manuel y su primo Javier. «No puede ser», balbuceó, las palabras atoradas en su garganta. De repente, un grito desgarrador resonó fuera de la casa. Ana y Marta corrieron hacia la ventana. En la calle, un grupo de vecinos se había reunido. Y alguien estaba gritando: «¡Miguel, el hijo de don Miguel! ¡Lo encontraron muerto en el río!». El corazón de Ana se hundió. «¿Qué? ¿Muerto?». Sus manos temblaban. Era una completa locura. Mientras los murmullos comenzaban a desbordarse, la escena se convirtió en un caos. Los rostros de los vecinos eran un mar de horror y confusión. «¿Qué hay de Miguel?». La pregunta flotaba en el aire como un eco. Ana sintió una presión en su pecho. ¿Es posible que todo esto esté conectado? Poco a poco comenzaron a llegar más detalles. Se decía que el joven había estado investigando la historia familiar, desenterrando secretos que parecían más oscuros que la última noche. Ana recordó las cartas de Miguel. Se sentía atrapada en un juego que no había elegido. Su marido había estado lidiando con un legado sombrío, y ahora su hijo había sido silenciado. «No puedes quedarte aquí. Tienes que irte, Ana», replicó Marta con voz temblorosa. «Si hay más secretos, podrían buscarte a ti también». Pero Ana, desbordada de dolor y confusión, sintió que esos secretos eran ahora su única verdad. Entonces, en medio del tumulto, se dio cuenta de algo espeluznante. Tal vez no solo Miguel había llevado esos secretos. Tal vez todo el pueblo estaba envuelto en un manto de complicidad que ellos ignoraban. ¿Qué haría con esa información? Podía huir de su propia vida. Ana cerró los ojos, sintiendo el peso de la traición familiar y la red de secretos cada vez más apretada a su alrededor. El suelo parecía temblarle bajo los pies. Justo entonces una silueta emergió entre la multitud. Un individuo encapuchado que la miraba, con una expresión que helaba la sangre. Su rostro era desconocido, pero la sensación de peligro era palpable. El hombre levantó una mano y formó un gesto ominoso. «No hables, no lo hagas». El aliento se le escapó a Ana. La comunidad que había amado, ese refugio, ahora se sentía como un oscuro laberinto lleno de peligros. ¿Podía confiar en alguien? Su pecho se oprimía. Sabía que cada decisión la llevaría al borde de un profundo abismo. En aquel momento, todo se convirtió en un enigma oscuro
que amenazaba con devorar su verdad. Y al mirar hacia el enigmático hombre, una pregunta surgía con fuerza en su mente. ¿Qué secretos aún estaban ocultos? ¿Y cómo terminaría esta pesadilla? Ante ella, el futuro se dibujaba incierto, palpando sombras que ya no podía ignorar. Ana se sintió paralizada. El aire se tornó espeso y cargado de tensión. El hombre encapuchado la miraba fijamente. Su presencia era absolutamente aterradora. No podía moverse. El miedo la tenía atrapada. «¿Qué quieres?», logró apenas murmurar. Su voz titubeante apenas si era un susurro. El encapuchado levantó una mano. «No hables». La voz era profunda y resonante, como un eco de advertencia. Ana sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. No podía entender qué estaba pasando. ¿Por qué esa amenaza? El caos a su alrededor crecía. La multitud, al ver al extraño, comenzó a murmurar. Los rostros se llenaron de incertidumbre. «Corre, Marta», desde la puerta, pero Ana no podía apartar la mirada del extraño. Justo cuando su mente luchaba por procesar las palabras, escuchó un grito desgarrador. Era el grito de una mujer que no pudo identificar entre la multitud, un lamento que pareció dominar el aire. Ana sintió como si el tiempo se detuviera. «¡Detente!», gritó el encapuchado, y con un movimiento veloz desapareció entre la multitud. Los vecinos se agolpaban, empujándose unos a otros, buscando entender. Ana, aún temblando, se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que había descubierto. Su vida, su familia, todo lo que había creído, estaba a punto de desmoronarse. Con la carta de Marta en la mano, comenzó a leer de nuevo. Cada letra pesaba como plomo. Hombres, nombres, una red de secretos. «¿Qué más saben? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué?», murmulló, sintiendo como la angustia la estrangulaba. En medio de todo, un nombre la sorprendió. Beatriz, su hermana. Esa revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Por qué estaba Beatriz mencionada en esos horribles antecedentes? Sin poder contenerse más, apretó la carta hasta que su pulgar se hundió en el papel. ¿Qué sabía realmente Beatriz? La última vez que hablaron, todo parecía normal. Ana recordaba sus risas, pero por un instante sintió una distancia inmensa. La presión de la comunidad, los secretos bajo la superficie. Probablemente incluso Beatriz había sido parte de todo eso. El miedo la invadió como un mar en tempestad. Ana se giró hacia Marta, quien luchaba por retener el llanto. «¿Sabías algo?», le preguntó con voz quebrada. La expresión de Marta cambió instantáneamente, como si hubiera apretado un botón. Sus ojos se ampliaron, llenos de una mezcla de espanto y tristeza. «No es lo que piensas, Ana. Hay cosas que no están bien en este pueblo». Un nuevo grito cortó el aire, más cerca esta vez. Todo se volvía más confuso. Ana, moviéndose como en un trance, se abrió paso entre la multitud. Entonces, de repente, un ruido ensordecedor resonó como un detonante. ¡Bam! Una explosión más allá de la plaza. La gente comenzó a correr. Ana sintió cómo la adrenalina la empujaba. Todo se desmoronaba a su alrededor. Tras él, estallido, se escuchaban gritos y el caos dominaba el ambiente. El hombre encapuchado había desaparecido y con él su ominosa advertencia. Ella, paralizada entre el horror y la confusión, se preguntó si había más de lo que veía. De repente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La conexión entre él, su hijo, los secretos, su hermana.
Todo giraba en torno a algo mucho más profundo y oscuro de lo que había imaginado. Con el epílogo de la carta aún en la mente, supo que debía tomar una decisión. Solo hay un camino, pensó. Pero entonces otra figura emergió en la multitud. Su hermana, Beatriz, con lágrimas en los ojos y una mirada de desesperación. «Ana, ten cuidado», gritó. Era un aviso. Pero Ana no sabía que detrás de sus ojos había un secreto aún más devastador que todo lo que había descubierto. Y en ese instante, cada latido de Ana parecía resonar con una sola pregunta. ¿Qué verdad estaba a punto de revelarse? ¿Y a qué precio? Ana sintió su corazón latir con fuerza mientras su hermana Beatriz se acercaba, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Ana, ten cuidado», gritó con una mezcla de temor y urgencia. Pero las palabras de Beatriz se ahogaron en el caos que estalló a su alrededor. El ruido de la multitud se intensificó, una marea de voces llenas de incertidumbre y miedo. El frío recorrió el cuerpo de Ana. «¿Por qué? ¿Qué sabes tú de todo esto?». La angustia en su... El lamento y la confusión parecían envolverla, y no pudo evitar preguntarse cómo todo lo que había descubierto se conectaba con su propia familia. «Tienes que escucharme, Ana», dijo Beatriz, avanzando mientras intentaba alcanzar a su hermana en medio del tumulto. Pero en ese instante, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Era un grito de mujer, desgarrador como una tormenta que acaba de desatarse. Ana giró la cabeza. Vio a una mujer caer de rodillas, cubriendo su rostro con ambas manos. Algo le decía que esa escena, ese angustioso llanto, tenía que ver con lo que estaba sucediendo. «¿Qué ha pasado?», preguntó Ana. Pero Beatriz apenas podía contener el llanto. «El hijo de don Miguel», susurró. «Lo han encontrado. Lo han encontrado muerto». La noticia golpeó a Ana con más fuerza que una tormenta. Se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Su hijo había estado investigando, desenterrando secretos que ahora parecían devorarlo. «No», murmuró, sintiéndose atrapada entre la incredulidad y el horror. Beatriz, con una expresión entretemida, tomó la mano de Ana. «Vamos a casa. Necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes». La urgencia en su voz hizo que el corazón de Ana se acelerara. La multitud comenzó a dispersarse al oír que la policía llegaba. Ana miró alrededor, nerviosa, sin saber si todo eso era un mal sueño. La idea de que Miguel estuviera involucrado en algo tan horrible la consumía. Ana se dio cuenta de que estaba a un paso de perder la cordura. «¿Esos secretos?», dijo Ana temblorosa, mientras arrastraba a su hermana hacia un rincón más alejado. «¿Qué otros secretos debemos descubrir?». Pero justo cuando Beatriz iba a responder, un estruendo la interrumpió. Una explosión resonó cerca de la plaza, y el aire se llenó de humo y fragmentos de escombros. La gente gritó y se dispersó, tratando de hallar un lugar seguro. Todo se había vuelto una locura. Ana sintió cómo su mundo se desmoronaba, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Un haz de luz brilló a través del humo, y en cuestión de segundos, unas figuras encapuchadas aparecieron, saliendo de la oscuridad. La gente comenzó a gritar de nuevo, pero Ana sintió que el tiempo se detenía cuando reconoció a uno de los hombres. «¿Manuel?», preguntó con incredulidad. Era el hermano de su esposo, el mismo que había estado en la carta. Él le dirigió una mirada intensa y significativa. «Ana, no es lo que piensas», dijo, pero un nuevo grito de horror resonó en la plaza. «No tengo tiempo para esto», respondió Ana, su corazón latiendo desbocado. «¿Qué ocurre realmente?».
La respuesta que esperaban no llegaba, y de repente su mente se llenó de una única pregunta. ¿Hasta dónde llegaría esa red de secretos familiares? La explosión había traído consigo más que miedo. Había dejado al descubierto cosas que nunca imaginaron. El caos reinante se transformó en un susurro, un murmullo de incertidumbre. Todos comenzaban a mirarse unos a otros con desconfianza, y Ana sintió que su propio mundo se tambaleaba. ¿Qué más escondían? ¿Quién podría ser realmente su enemigo y quién su aliado? Mientras la acción se movía a su alrededor, el halo de misterio envolvía cada respiro. Ana sabía que algo terrible estaba ocurriendo, y con cada segundo que pasaba, más se cerraban las puertas que le quedaban. Todo dependía de la decisión que tomaría. Y en ese momento, la única certeza que tenía era que el caos apenas comenzaba. El futuro se dibujaba confuso, lleno de sombras. Con cada latido de su corazón, las preguntas florecían en su mente. ¿Qué secretos familiares todavía estaban por revelar? ¿Y a qué precio? Ana miró a su hermana, ahora pálida y temblando. No podemos quedarnos aquí. Debemos saber la verdad, sea cual sea el costo. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el misterioso hombre encapuchado apareció nuevamente entre la multitud, su voz profunda resonando. No debería haber venido la familia. Las cosas no terminarán bien. Y ante esa advertencia, una nueva ola de terror la envolvió. ¿Qué peligros acechaban en la oscuridad? ¿Y cómo podía enfrentar la verdad que había empezado a desemperrar? El hombre encapuchado se mantuvo en silencio, su expresión oculta tras la tela negra. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza, mientras Beatriz la miraba, llena de desesperación. El caos a su alrededor se intensificaba, pero algo en el rostro de su hermana parecía aún más inquietante. Beatriz se acercó más, casi susurrando. Ana, hay algo que deberías saber sobre él. Antes de que pudiera terminar, una explosión resonó. Todo se volvió un torbellino de ruido y movimientos descontrolados. La gente gritaba, empujándose. Algunos caían al suelo, mientras otros buscaban refugio. Ana sintió que la adrenalina inundaba su cuerpo. «¡Beatriz, debemos movernos!», exclamó, intentando arrastrar a su hermana lejos del peligro. Pero la mirada de Beatriz estaba fija en el encapuchado. «Espera», dijo Beatriz, como si estuviera hipnotizada. «Hay algo que no comprendes». Ana se dio la vuelta para ver qué estaba mirando su hermana, cuando de repente el encapuchado levantó su mano de forma abrupta. «No deberían haber venido. Será peor». Sus palabras eran más que una advertencia. Sonaban cargadas de miedo verdadero. Pero algo más pronto la distrajo. Un grito alarmante se escuchó nuevamente, un grito desgarrador de una mujer que hizo que se le parara el corazón. «¡Ana, vamos!», gritó Beatriz con desesperación. Los ecos del caos eran ya abrumadores. Ana no sabía si correr o quedarse. En ese instante, algo se movió entre la multitud. Una figura conocida, alguien que había estado tan cerca de ella. Miguel, su hijo, había aparecido entre la confusión. «¡Mamá!», gritó, la voz temblante. Ana sintió un alivio instantáneo al verlo, pero también una inquietud en su pecho. Miguel parecía asustado,
pero su mirada era decidida. No puedo quedarme aquí. Está todo mal. ¿Qué pasa, hijo? Ana sintió que la voz le temblaba. Miguel se acercó rápidamente, mirando a su hermana y luego al encapuchado, quien se había quedado observando, impasible. «Los vi. Vi a los hombres del grupo». La confusión se intensificó mientras todos intentaban escuchar. «José y algunos más están en la plaza. No están aquí para lo que piensas, no están aquí para ayudarte, están buscando». Ana sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Buscando qué?», le preguntó, casi implorando, pero antes de que pudiera contestar, el encapuchado lanzó una mirada fulminante a Miguel, que hizo que el joven retrocediera. «¿Quién crees que eres, muchacho? Aún no sabes nada de cómo funcionan las cosas aquí». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Ana sintió como una nueva capa de miedo la envolvía. En medio del tumulto, un destello inesperado atrajo su atención. Brillaba en el suelo, casi oculto por los escombros. Con un pálpito en el corazón, se agachó y lo recogió. Era un medallón, una pieza de oro desgastada por el tiempo. La superficie tenía un grabado familiar. Ana sintió que el tiempo se detenía. Era un objeto que había pertenecido a su madre, aquel mismo que había desaparecido años atrás, luego de una discusión familiar. «¿Qué hace aquí?», se preguntó mientras una ola de recuerdos la invadía con fuerza. Su madre, riendo, contándole historias sobre su familia. Todo lo que creía saber sobre su vida empezaba a tambalearse. «Mamá, mira esto», gritó al levantar el medallón, pero el grito que salió de su boca estaba lleno de pánico. Beatriz le miró y sus ojos se abrieron como platos. «Ana, no puede ser. ¿Qué sabes sobre esto, Beatriz?». La pregunta salió con fuerza y la mirada de su hermana cambió. Es más complicado de lo que crees. Hay un motivo por el que mamá se llevó eso y más. Lo ocultó por una razón». Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La comunidad, los secretos, su propia familia, todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Qué oculta nuestra madre? «¿Qué más hay, Beatriz?». De pronto, un nuevo grito resonó, esta vez más cerca. Ana miró hacia el encapuchado, que ahora sonreía de una manera inquietante. «A veces, los secretos son el camino hacia la verdad, pero la verdad tiene un precio». Y en ese momento lo entendió. Tanto sus acciones como las de su familia estaban entrelazadas en un caos ineludible. Cada revelación la acercaba más a un abismo que nunca imaginó. Ella no solo estaba luchando por su propia vida, estaba a punto de desenterrar una historia de traición y oscura complicidad de la que nunca había sido consciente. A medida que se daban cuenta de lo que se avecinaba, Ana sintió que el peso de sus decisiones era más que lo que podía soportar. La verdad estaba a punto de salir, y la oscuridad que la rodeaba se sentía más amenazante que nunca. ¿Qué haría y a quién podría confiar en medio de esta tormenta? La multitud a su alrededor no era solo un grupo de desconocidos. Todos estaban conectados por un hilo tenso de complicidad. Ana sabía que debía avanzar hacia la verdad, pero también entendía que dar un paso podría costarle más de lo que estaba dispuesta a perder. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando el encapuchado habló. Sus palabras resonaban en su mente. No debería haber venido la familia. Las cosas no terminarán bien. ¿Qué significaba eso? Esa advertencia se aferraba a su corazón como un hielo afilado. «Mamá, vámonos». Miguel la tomó del brazo y su voz se entrelazaba con el caos de la plaza.
La multitud estaba en desbandada. Lo sentía todo muy cerca, ese miedo palpable que les envolvía. Ana, todavía sosteniendo el medallón familiar. Sabía que ya no había vuelta atrás. Miguel gritó mientras empujaba a su hermana. ¿Qué quiere de nosotros? Su mirada era de desesperación. ¡Cuidado! Beatriz se hizo a un lado, justo cuando una luz brilló con fuerza en la dirección del encapuchado. La figura se perdió entre la gente. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero el pánico ya había alcanzado un punto crítico. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Era el grito de la mujer que había llorado antes, pero esta vez sonaba más cerca, más urgente. Ana giró la cabeza y vio que la mujer caía al suelo. La rodeaban varias personas, y Ana se acercó corriendo. Todo parecía suceder en cámara lenta. La mujer, con el rostro pálido y los ojos desorbitalados, repetía una y otra vez: «Esos hombres, ellos fueron, los vi». Ana sintió un escalofrío. Echó una mirada a sus alrededores, buscando respuestas. «¿De quién habla? ¿Qué has visto?» Ana no podía contenerse. La desesperación la empujaba. Pero la mujer no podía responder. Un murmullo comenzó a crecer entre los presentes. «Está hablando del grupo de los hombres de la carta», dijo alguien del fondo, su voz temblando. Justo entonces, el cielo se oscureció de golpe, como si una nube enorme hubiera pasado. Se oyó un estruendo y el suelo vibró, como si la tierra misma estuviera temblando. Ana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Miguel, quien también miraba a su alrededor con temor. Fue en ese momento que un grupo de hombres irrumpió en la plaza. Vestían chaquetas negras y parecían decididos. Con una rapidez asombrosa y sin previo aviso, comenzaron a dispersar a la multitud. Ana sintió cómo el pánico se apoderaba de ella. «No, no, no», repetía, un mantra de miedo. Los hombres estaban buscando algo, o alguien. Un rostro familiar surgió entre ellos. Era Manuel, el hermano de Miguel, quien la miraba con una mezcla de reproche y complicidad. «No te quedes ahí, Ana. Vete», le gritó, pero su voz se perdió en el ruido del caos. Ana no podía pensar. Con el medallón aún en la mano, corrió hacia Beatriz y Miguel. «Nos debemos ir todos juntos», ordenó. Pero en su cabeza las preguntas iban y venían. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Manuel se había aliado con ellos? Fue entonces cuando todo se volvió aún más confuso. Un hombre vestido de negro, más robusto que los demás, se acercó a Ana. La miró con una intensidad que le hizo temblar. «Tú tienes lo que necesitamos», dijo con voz profunda. «Devuélvelo y todo esto acabará». Sintió que el mundo se desvanecía. ¿A qué se refería? ¿El medallón? No, no puede ser. Se horroriza. Pero en su corazón comenzó a entender. Quizás ese medallón era crucial, no solo para su familia, sino para algo más oscuro. ¿Qué secreto se escondía? ¿Qué había hecho su madre, que ahora pesaba sobre sus hombros? El hombre levantó una mano como si estuviera a punto de actuar. Fue un movimiento casi instintivo. Ana se lanzó al suelo y lo hizo justo a tiempo. Una explosión de luces brillantes y un ruido ensordecedor llenaron el lugar. Una bomba. El caos se intensificó mientras la gente gritaba y corría hacia cualquier lugar seguro. Ana, con el corazón en la garganta, comprendió que lo que había empezado como un intento de descubrir la verdad sobre su familia, ahora
se había convertido en una lucha por la supervivencia. ¿Y quiénes eran realmente esos hombres? ¿A qué se habían expuesto ellos en esta cacería de secretos? La plaza, llena de sombras y terror, se convirtió en un eco de gritos y confusión. Por un instante, el destino de todos quedó suspendido. Ana sabía que la verdad, una verdad oculta en su propia sangre, podría cambiar todo. ¿Pero a qué precio? Y en el aire tras el estruendo, sentía que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero también le resultaba aterrador enfrentarse a lo que podría descubrir. Estaba dispuesta a desenterrar esos secretos, incluso si amenazaban con destruirlo todo. La plaza se estremecía bajo el caos. El encapuchado había desaparecido, pero su advertencia seguía resonando en la mente de Ana. El alboroto crecía a su alrededor. La gente corría. Gritos y llantos se mezclaban con el eco de la explosión. Miguel, Beatriz, ¿dónde están? Su corazón latía desbocado mientras buscaba a sus hijos en medio del torbellino. De pronto, el cielo se oscureció aún más. Algo brilló en la lejanía. La imagen de un vehículo oscuro se acercaba rápidamente. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel, con temor reflejado en su rostro. Antes de que pudiera responder, dos figuras saltaron del auto, armados y con una determinación aterradora. Victoria, una vecina que siempre había sido amable, ahora parecía una sombra. «Ana, haz algo», gritó. Los hombres se movieron hacia el grupo, señalando con sus armas y causando revuelo. «Están buscando algo. Alguien». La afirmación de Victoria retumbó en el aire. Nadie sabía qué hacer. Fue un momento de pura confusión. Ana se sintió como si la tierra se moviera debajo de ella. Su medallón, aquel objeto que había traído de la plaza, brillaba en su mano. «¿Qué quieren de nosotros?», dijo con voz temblorosa. Pero ya no había tiempo para respuestas. La figura más imponente de los hombres, un tipo alto con una cicatriz en la mejilla, la miró directamente. «Lo que tienes es nuestro. Devuélvelo y tal vez salvemos a tu familia», dijo, su voz cargada de amenaza. Ana sintió un nudo en el estómago. No era solo un objeto. Ahora estaba claro que el medallón era parte de algo mucho más oscuro. «No puedo. No sé qué quieren». ¿Por qué? Su desesperación se filtró en las palabras. La multitud se había dispersado, pero un grupo pequeño estaba ahí, observando, temerosos y atónitos. Una pregunta resonaba en el aire. ¿Qué secretos escondían? De pronto, un grito desgarrador cortó la confusión. Ana miró hacia atrás y vio a Beatriz caer al suelo. «¡No, Beatriz!». Corrió hacia ella, el terror apoderándose de su voz. Pero antes de que pudiera alcanzarla, el hombre cicatrizado dio un paso adelante y gritó: «¿Dónde está él?». Ana se congeló. «¿Él? ¿A quién buscan?». El hombre parecía confundido por un instante, y el caos a su alrededor disminuyó. Entonces, algo inesperado sucedió. Mientras la multitud contenía la respiración, un tercer hombre, con una voz desgarradora y llena de angustia, emergió de entre la gente. Era Manuel, el hermano de Miguel. «¡Espera!», gritó levantando las manos. «Ellos no saben». «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó el hombre cicatrizado, sus ojos centelleando de ira. Manuel, pálido y sudoroso, miró a Ana con: «Ana, no te dejes llevar. Él es tu padre». El estómago de Ana se hundió. «¿Qué dices?». La incredulidad hizo que su voz se quebrara. «¿Quién? ¿Él es mi padre?».
¡Tu padre! Manuel volvió a gritar, apretando los puños, temblando de rabia y miedo. Siempre lo ha sido. Todo estaba destinado a esto. Tenías que saberlo. Un chorro de sentimientos intensos la atravesó. Ana sintió que la tierra giraba. La comunidad misma que había amado, que había creído conocer, se desmoronaba ante sus ojos. «¡No puede ser! ¡Esto es una locura!», gritó sintiendo las lágrimas brotar. Beatriz se levantó, tambaleándose y con la mirada perdida. «Ana, ¿es cierto? ¿Es papá el que buscan?». Los hombres empezaron a acercarse. El pánico se aceleró. «¡No!». No sabía que tu madre lo había mantenido en secreto. Pero es la verdad, insistió Manuel, mientras el ciclo de terror y revelaciones se arremolinaba alrededor de ellos. ¿Quién era su padre realmente? ¿Qué secretos abrumadores cargaría sobre sus hombros? El encapuchado había desaparecido, pero su advertencia lo pendía en el aire. Las cosas no terminarán bien. Ana sentía el frío de la verdad. Y la bruma oscura de los secretos estaba a punto de desvelarse al mundo. La plaza rugía como una tormenta, y cada segundo que pasaba se sentía más lejos de la vida normal que alguna vez había conocido. Ana se giró hacia su familia. El caos que la rodeaba se volvía insignificante frente a la revelación. Mientras los hombres armados se acercaban, los murmullos y los gritos crecían alrededor. ¿Qué haría ahora? ¿Confiaría en Manuel? De repente, un nuevo grito resonó. Un grito ancestral que vendría a cambiarlo todo. Arrastrado por un vórtice de revelaciones que dejarían a todos sin aliento. ¿Se convertirían en un paria? ¿O podrían encontrar fuerza en sus lazos rotos? La tormenta apenas comenzaba. Ana sintió cómo el pánico la invadía. El hombre cicatrizado la miró fijamente, como esperando que cayera en su red de mentiras. «Tú tienes que elegir», dijo, su voz resonando en su mente como un eco aterrador. «Devuélvelo y salvarás a tu familia». Miguel, a su lado, mantenía un agarre firme en su brazo. ¿Salvar a nuestra familia? ¿Qué significa eso? Su voz estaba cargada de indignación y miedo. Beatriz, también alterada, se acercó, pero Ana podía ver la angustia en sus ojos. ¿Qué estaba pasando? Con un movimiento rápido, el hombre cicatrizado se volvió hacia Manuel. «Tú sabías que esto iba a pasar. ¿Por qué no me dijiste que la niña estaba involucrada?». Su tono era acusador, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Ana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué niña? ¿Por qué hablas de mí como si fuera parte de un juego?». Pero no había respuesta. Solo la mirada oscura del hombre. Entonces, un destello en la multitud captó su atención. Alguien estaba empujando a la gente, tratando de llegar al frente. Ana y su familia retrocedieron unos pasos. Fue entonces cuando vieron en medio del bullicio a una figura familiar. Era la señora Laura, la anciana del pueblo. Con una mano temblorosa levantada, gritó: «¡Basta! ¡Deténganse todos!». Su voz, aunque frágil, era potente, llena de una desesperación que resonaba en el silencio repentino. El hombre cicatrizado se volvió hacia ella, su furia contenida palpitable. «¿Qué haces aquí, Laura? Este no es tu lugar». Laura avanzó lentamente. Su mirada se fijó en Ana. «Tú no sabes lo que realmente está ocurriendo aquí. Todo está interconectado. Te lo debo decir». Ana sentía el aire helado. Cada palabra de Laura parecía cargar un peso monumental. «¿Qué sabes? ¿Por qué todo esto?». La anciana inspiró profundamente. Su voz temblaba, pero estaba decidida. «Hay un secreto que ha
arrastrado a esta comunidad, a la oscuridad, y tú estás en el centro de ello. El medallón que tienes no es solo un objeto, tiene un poder. Y algo más. ¿Un poder? ¿De qué estás hablando?, preguntó Ana, ahora obsesionada con la curiosidad. Tu madre lo guardó porque sabía que algún día alguien vendría a buscarlo. Lo escondió para protegerte. Pero ese escondite estaba destinado a permanecer en secreto, respondió Laura, su mirada temerosa. La conexión con tu padre es mucho más fuerte de lo que crees, y hay fuerzas que no queremos liberar. Las palabras golpearon a Ana como una ola. No entiendo. Pero justo cuando pensaba que podría haber una respuesta, un segundo grito cortó el aire. Era un ruido ensordecedor. Una explosión más cerca de lo que esperaban. El suelo tembló y los gritos comenzaron a multiplicarse. Las sombras se agitaron alrededor y de entre la confusión apareció el hombre encapuchado nuevamente. «¡Lo sabía!», gritó mientras todos lo miraban. «Está todo relacionado. Si no lo detienen ahora, será demasiado tarde». Con un movimiento rápido, el encapuchado hizo un gesto hacia el hombre cicatrizado, que pronto se dio cuenta de la verdad. Es el hijo de él. Es su última oportunidad. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El círculo que parecía quitarle la vida a su familia se cerraba aún más. El encapuchado había revelado un secreto devastador aún más profundo. Un giro que podría cambiarlo todo sobre lo que creía sobre su padre y su familia. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Ana, sintiendo que el vacío se abría ante ella. El caos se apoderó nuevamente de la plaza, pero en su pecho Ana sabía que la verdad era más oscura y más aterradora de lo que jamás imaginó. Tenía que enfrentarse a ello. Y si su padre no solo era esa figura ausente, sino alguien que estaba relacionado con todos los horrores que había descubierto. Las preguntas se amontonaban y la multitud solo retrocedía, dejando espacio para que la verdad emergiera. Ana respiró hondo, sabiendo que la historia apenas estaba comenzando. Lo único que sabía era que necesitaban desentrañar ese misterio, sea lo que fuere. Ana sentía que el pánico la invadía. El hombre cicatrizado la miraba fijamente, como esperando que cayera en su red de mentiras. «Tú tienes que elegir», dijo, su voz resonando en su mente como un eco aterrador. «Devuélvelo y salvarás a tu familia». Miguel, a su lado, mantenía un agarre firme en su brazo. «¿Salvar a nuestra familia? ¿Qué significa eso?». Su voz estaba cargada de indignación y miedo. Beatriz, también alterada, se acercó, pero Ana podía ver la angustia en sus ojos. ¿Qué estaba pasando? Con un movimiento rápido, el hombre cicatrizado se volvió hacia Manuel. «Tú sabías que esto iba a pasar. ¿Por qué no me dijiste que la niña estaba involucrada?». Su tono era acusador, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Ana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué niña? ¿Por qué hablas de mí como si fuera parte de un juego?». Pero no había respuesta, solo la mirada oscura del hombre. Entonces un destello en la multitud captó su atención. Alguien estaba empujando a la gente, tratando de llegar al frente. Ana y su familia retrocedieron unos pasos. Fue entonces cuando vieron, en medio del bullicio, a una figura familiar. Era la señora Laura, la anciana del pueblo. Con una mano temblorosa levantada, gritó: «¡Basta! ¡Deténganse todos!». Su voz, aunque frágil, era potente, llena de una desesperación que resonaba en el silencio repentino. El hombre cicatrizado
se volvió hacia ella, su furia contenida palpitable. ¿Qué haces aquí, Laura? Este no es tu lugar. Laura avanzó lentamente. Su mirada se fijó en Ana. Tú no sabes lo que realmente está ocurriendo aquí. Todo está interconectado. Te lo debo decir. Ana sentía el aire helado. Cada palabra de Laura parecía cargar un peso monumental. ¿Qué sabes? ¿Por qué todo esto? La anciana inspiró profundamente. Su voz temblaba, pero estaba decidida. Hay un secreto que ha arrastrado a esta comunidad a la oscuridad, y tú estás en el centro de ello. El medallón que tienes no es solo un objeto, tiene un poder y algo más. ¿Un poder? ¿De qué estás hablando?, preguntó Ana, ahora obsesionada con la curiosidad. Tu madre lo guardó porque sabía que algún día alguien vendría a buscarlo. Lo escondió para protegerte, pero ese escondite estaba destinado a permanecer en secreto, respondió Laura, su mirada temerosa. La conexión con tu padre es mucho más fuerte de lo que crees, y hay fuerzas que no queremos liberar. Las palabras golpearon a Ana como una ola. No, no entiendo. Pero justo cuando pensaba que podría haber una respuesta, un segundo grito cortó el aire. Era un ruido ensordecedor, una explosión más cerca de lo que esperaban. El suelo tembló y los gritos comenzaron a multiplicarse. Las sombras se agitaron alrededor, y de entre la confusión apareció el hombre encapuchado nuevamente. ¡Lo sabía!, gritó mientras todos lo miraban. Está todo relacionado. Si no lo detienen ahora, será demasiado tarde. Con un movimiento rápido, el encapuchado hizo un gesto hacia el hombre cicatrizado, que pronto se dio cuenta de la verdad. Es el hijo de él. Es su última oportunidad. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El círculo que parecía quitarle la vida a su familia se cerraba aún más. El encapuchado había revelado un secreto devastador, aún más profundo. Un giro que podría cambiar todo sobre lo que creía sobre su padre y su familia. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Ana, sintiendo que el vacío se abría ante ella. Pero justo en ese momento, un fuerte estruendo hizo vibrar el suelo y una ráfaga de resplandores iluminó la plaza. El aire se llenó de polvo y el caos estalló de nuevo. Las personas gritaron, cayendo al suelo mientras la confusión reinaba. Ana cubrió a Miguel y Beatriz con su cuerpo. «¡Mamá!», gritó Miguel. Su voz era una mezcla de terror y desesperación. Ana miró a su alrededor, intentando entender qué estaba ocurriendo. Entonces el encapuchado, en medio de la confusión, se acercó a ella, su rostro ahora visible. Su piel estaba marcada por cicatrices que contaban historias de dolor. «La verdad te encontrará, y no será agradable», dijo antes de que una sombra oscura lo envolviera. Su figura empezó a desvanecerse, como si se hubiera fundido con la niebla del desastre. «¡No! ¡Regresa!», Ana gritó, pero ya era demasiado tarde. El hombre había desaparecido, dejando solo un frío inquietante en su lugar. El caos continuó a su alrededor. Ana sabía que no podían quedarse allí. «Vámonos, ahora», ordenó, tirando de la mano de Miguel, mientras Beatriz aún miraba atónita hacia el punto en el que se había ido el encapuchado. Pero antes de que pudieran avanzar, un sonido sordo resonó detrás de ellos. Con horror, giraron para ver a Manuel en el suelo, cubierto de sangre. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Manuel, no». Él sonrió débilmente mientras caía, y Ana supo que había llegado demasiado tarde. La escena era un caos. La multitud gritaba. Algunos se dispersaban, otros ayudaban a los heridos. El grito de Beatriz resonó en su mente.
Esto no puede estar pasando, se quejaba, mientras Ana caía de rodillas junto a Manuel. ¿Qué más pasaría? La pregunta se quedó colgando en el aire, como si el eco de su pérdida la persiguiera. Nuestros secretos no pueden permanecer ocultos, murmuró Manuel con su último aliento. Su voz se apagó y sus ojos se cerraron para siempre. Con el corazón hecho trizas, Ana comprendió que la verdad estaba más cerca de lo que había imaginado, pero cada revelación había marcado una herida. ¿Estaba su familia condenada a esta pesadilla? ¿Y qué oscuro secreto había llevado a su hermano a este destino? El viento soplaba frío, llevando consigo los murmullos de la multitud. Ana, temblando y llena de confusión, se preguntó si realmente podían escapar de este ciclo de dolor. ¿Qué más tendrían que sacrificar? ¿O es que al final la verdad sería su única salvación? El silencio sepulcral cayó sobre la plaza. La imagen de Manuel en el suelo, desvaneciéndose lentamente, arrastró consigo la última esperanza de Ana. Las lágrimas brotaron de sus ojos, como si cada gota llevara consigo un trozo de su alma. El caos, el miedo, las revelaciones, todo se amalgamaba en un torbellino de dolor crudo. Fue entonces cuando comprendió que el medallón, ese objeto desinteresado que había resguardado, no era solo una reliquia familiar, sino un símbolo del horror que había atado a su familia a un pasado del cual intentaron escapar. ¿Qué debemos hacer? Miguel, asustado, la tomó en el brazo con intensidad. Beatriz, aún tambaleándose, miraba a su hermano, su rostro reflejando la devastación que todos sentían. Laura, la anciana del pueblo, se acercó rápidamente. A ellos. No puedo dejar que esto termine así, dijo con voz firme, rompiendo el hechizo de impotencia que los envolvía. La verdad debe salir, no importa el costo, tiene que detenerse. El hombre cicatrizado dio un paso hacia ella, su rostro endurecido por la furia. No tienes voz aquí, Laura. Los secretos son más contundentes que tus palabras. Devuélveme lo que es mío, exclamó, su voz retumbando como un trueno en medio del caos. Con una respiración profunda, Ana alzó el medallón, su corazón latiendo con el eco de las antiguas enseñanzas de su madre. No me quedaré en silencio. Si el medallón tiene poder, lo usaré para revelar la verdad, cueste lo que cueste. El hombre cicatrizado se rió de forma burlona. ¿De veras crees que puedes enfrentarte a algo más grande que tú? Estás en un juego que no entiendes. Pero Ana ya no sentía miedo, sino determinación. El tiempo de ocultar su dolor había terminado. ¿Qué más están dispuestos a perder? ¿Cuántas vidas más necesitan sacrificar para mantener sus secretos a salvo? La pregunta resonó en el aire. Una chispa de esperanza iluminó el rostro de los miembros de la comunidad que observaban desde la distancia. La revelación de Ana resonó en sus corazones. Un llamado a la verdad, a la justicia. ¡Todo el mundo!, gritó Beatriz mientras miraba a la multitud que comenzaba a acercarse. La verdad está aquí. Si empezamos a hablar, podemos cambiarlo todo. El encapuchado irrumpió nuevamente en la escena, su voz tremenda. No se atrevan a cruzar esa línea. El pasado no debe ser desenterrado. Con un gesto de su mano, la plaza quedó envuelta en una sombra ominosa. Pero esa sombra ya no podía asustar a Ana. Lo que fuimos ya no importa. Hoy somos lo que elegimos ser y elegimos la verdad.
Ana, con los ojos ardientes, dio un paso adelante, enfrentando la oscuridad. En ese instante, un murmullo se esparció entre la multitud, y las voces se unieron en un grito de resistencia. Todo se desbordó. La plaza, ante explosión, asombró al aire, mientras los ecos del pasado se disolvían. El encapuchado desapareció entre los gritos del pueblo, y con él se desvanecieron sus amenazas. La verdad había sido abrazada, cada secreto desnudado. Mientras las primeras luces del amanecer asomaban por el horizonte, Ana sintió el peso de su dolor disminuir. Aunque la herida era profunda, sabía que podía sanar. Su familia, unida, ahora era más fuerte que el pasado. Juntos podrían construir un futuro donde el amor y la verdad prevalecieran. «Estamos listos para avanzar», susurró Miguel, abrazando a su madre y a su hermana. Ese es solo el comienzo, y con cada paso que daban hacia una nueva realidad, Ana comprendió que el verdadero legado no eran los secretos oscuros que había heredado, sino la fuerza inquebrantable de su familia. Caminando hacia el amanecer, se sentía libre. «Ahora, queridos amigos, este es el momento de actuar. Tiembla el teatro del pasado. Nuestros héroes han triunfado. Pero no te quedes atrás. Tú debes suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Destruye ese botón de like ahora. Ayuda a alimentar el algoritmo y apoya a esta comunidad de valientes. Deja tus reacciones y teorías en los comentarios. Tu voz cuenta. Y solo los verdaderos fans entienden la importancia de compartir cada descubrimiento. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Este es el momento de mostrar tu apoyo.